A los apagones, ha dicho el gobierno, les quedan 2 días. El viernes 20 de diciembre sería su final, tal cual la promesa del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el apagón industrial está vigente desde el 15 hasta el 31 de diciembre. Esta medida afecta a las 7 industrias de mayor consumo eléctrico, 3 cementeras, 2 mineras y 2 acerías. Estas en total consumen 350 megavatios, que son los que el gobierno requiere ahorrar para asegurar la provisión de energía a domicilios y también al sector comercial. Pero las empresas incluidas en el apagón industrial advierten caídas en la producción de hasta el 40% y pérdidas en las exportaciones que pueden superar los 100 millones de dólares hasta fin de año. A esta hora nos acompaña Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, muchísimas gracias por la invitación y a través suyo saludo a todas las personas que nos siguen alrededor del mundo. Finalmente, ¿cómo quedó esto del apagón industrial? ¿Son efectivamente solo 7 empresas como se lo había advertido? En realidad, cuando se usa ese término de solo 7 empresas, a mí me llama mucho la atención. Mientras le toque a otro y no me toque a mí, pareciera ser... Gobierno, ¿no? que dijo, son solo 7 empresas, no es todo el sector industrial, entonces vamos a tomar prestada la frase del rey. Seguramente, y no me refería a usted, sino me refería a los que desde el sector oficial promueven esto de solo 7. Son 7.448 trabajadores, causaron impuesto a la renta por aproximadamente 170 millones de dólares. Pero pensemos un poquito en lo que hay atrás y adelante de eso, ¿no? Esos 7.448 empleados tienen que comer. Alguien les provee la comida. Para preparar esa comida que les van a proveer en sus industrias, las tiene que comprar a alguien que las cultiva en el campo. Y cuando hablamos de las empresas que están vinculadas al sector de la construcción, esos materiales que se entregan se usan en una construcción y todos sabemos que los obreros reciben la remuneración semanalmente. Si no tienen materia prima para trabajar, no van a poder recibir su remuneración semanal, por lo tanto se tienen que ir a la casa. Entonces las vacaciones no son solo para esas 7 empresas, sino también para toda la cadena productiva que está vinculada. Todos esos obreros, carpinteros, albañiles, electricistas, se van a su casa a pasar un largo feriado. El apagón es total, y se lo pregunto porque se había señalado que se les iba a entregar cantidades mínimas a estas 7 industrias para evitar el apagado de ciertos equipos sensibles. Después de pasar de la imposición a la colaboración a través de distintas conversaciones, se logró entender que apagar 100% a esas industrias que consumen, como usted decía en la introducción, entre 300 y 350 megavatios, iba a generar daños colaterales muy importantes. Se aceptó que la reducción de la energía que ellos tengan que reciban hasta 30%. Entonces le iban a reducir el 70% de la producción de energía para mantener esos hornos al mínimo funcionamiento y que no tengan estos daños. Pero a eso usted tiene que sumarle lo que se le ha pedido a las a las empresas que están en AB1, son 75 en Guayaquil y 25 en Durán. Entre ambas suman más o menos 380 megavatios de consumo. ¿Y qué se les pidió a ellas? Que reduzcan el consumo en 40%. Es decir, a estas industrias sumadas a las solo 7, pues estamos pidiendo que se reduzca su consumo. Para más o menos tener una idea, ese pedido de 40 horas representa aproximadamente 10 horas de corte. Eso también ha sucedido con los parques industriales de Cuenca, Ambato y etcétera. Es decir, a la industria en general, que representa apenas el 26% del consumo, se le está pidiendo que asuma el 100% del déficit de los 500 megavatios que nos informan existen. Ustedes han sacado una cuenta porque son entre 300 y 350 megavatios de estas 7 industrias. A ello hay que sumar un ahorro pues, que se genera para el Estado en cuanto al aprovisionamiento de energía por estos cortes o estas restricciones adicionales para las industrias AB1 de Guayaquil y de Durán. Hay que sumar también las restricciones más amplias para los parques industriales de Cuenca y de Ambato. Entonces, si se suman todos estos ahorros, unos más grandes que otros, finalmente, ¿cuántos megavatios está asegurando el gobierno? Debería de ser suficiente para cubrir el déficit de 500 megavatios.
Tenemos que tener presente que el sector residencial a nivel nacional consume el 40% de la energía y el sector comercial representa el 30% de dicha energía. Entonces, nuevamente le estamos pidiendo al sector industrial que asuma el 100% del déficit de los 500 megavatios. Y en teoría las matemáticas dan para eso. Lo que pasa es que resulta poco comprensible de por qué a un sector que representa el 26% quiere que asuma el 100% del... ¿Han hecho la consulta? ¿Se lo han explicado? ¿Lo tienen claro ya a estas alturas? Las razones que existen básicamente es para poder proveer la energía que se ha ofrecido a partir del apagón que usted dice termina en 2 días. Pero cuando ustedes dicen, cuando ustedes le plantean al gobierno y le dicen, ¿por qué al que consume el 26% le cargas el 100% de las restricciones? O sea, y además soy sector productivo que genera empleo, que paga impuestos, que dinamiza la economía, ¿por qué solamente te me cargas a mí? Allí que le responden. Parece ser más fácil de controlar y definitivamente los beneficiados de los cortes serían o los beneficiados de los no cortes son mayores, es decir, la ciudadanía en general versus las personas que trabajan en estas empresas que hemos hablado. Ahora, en estas 7 industrias se detuvo por completo la producción. No, como le decía a usted, se ha acordado a través de distintas conversaciones, una vez que se levantó la alerta, que se iba a aportar el 30% de la energía que consumen esas empresas, justamente para permitir una limitadísima operación, pero que por sobre todas las cosas no generara daños en los equipos que son parte de esas industrias y que requieren de todo un proceso especial para poder encenderse y mantenerse funcionando. Luis Alberto, ¿las industrias dejaron de aportar energía al sistema interconectado o lo continúan haciendo? Y si es así, ¿cuánto están poniendo por autogeneración? Las energías nunca dejaron de aportar energía al sistema, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Los equipos que se instalaron están produciendo energía, los equipos que se generaron, que están autogenerando en las empresas, siguen produciendo para las empresas porque los cortes van a seguir, por lo tanto, no se ha dejado de producir. Toda esa energía que se autogenera libera energía para que otros sectores la puedan utilizar. Ahora, estas grandes industrias con restricción total o casi total en el aprovisionamiento de energía sí tienen capacidad de generación, más el 30% que les da el Estado, o sea, sí tienen capacidad para seguir funcionando casi con normalidad, no lo sé. Normalidad definitivamente que no, pero tienen suficiente energía para mantener la mayoría de sus procesos productivos. Por ejemplo, lo que hace una industria que tiene autogeneración, decidir qué línea voy a producir hoy y cuál no va a producir hoy. Apago la línea 1 y prendo la línea 2. De esa manera mantengo de alguna forma activado el sistema de producción, puedo sostener los empleos y abastecer al mercado que necesita los productos y servicios que yo genero. Es decir, que después de tanto tiempo de apagones, las empresas ya lograron sistematizar de alguna manera sus procesos para poder continuar en actividad. Lenin, las industrias en el Ecuador están empernadas al piso. Hemos sobrevivido todo tipo de crisis, terremotos, pandemias, cambio de moneda, crisis energética, paralizaciones. Estamos aquí para quedarnos y eso es el fiel reflejo de que somos muy capaces para adaptarnos. Hoy se usa una palabra como resiliencia para describir justamente esa capacidad que tienen las industrias. Pero siendo los mayores empleadores del país, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro campo para poder mantener esos puestos de trabajo y para seguir produciendo. Hemos tenido que adaptarnos, sin duda, a mucho costo, a una inversión y con el compromiso de todas y cada una de las personas que están atrás de esas industrias. La productividad de las industrias, sin embargo, como usted señalaba hace un momento, no se puede mantener, no se puede sostener al 100%. ¿En qué porcentaje se ha reducido la productividad del sector industrial nacional? Depende de los sectores, ¿no? Hay sectores que son muy intensivos en el uso de energía eléctrica, como el plástico, por ejemplo, el vidrio. Hay otros que son menos demandantes de energía. Y obviamente al haber estos cortes, a veces que están intercalados entre cortes o cuando son cortes continuos, definitivamente baja significativamente la productividad. Tal vez lo que podemos hablar es de cifras. Las cifras oficiales reflejan que el sector industrial ha decrecido
3% en lo que va de enero a septiembre, que representan aproximadamente 750 millones de dólares. Eso nos puede dar tal vez un escenario un poco más claro de los impactos que se han tenido. Al dejar de vender, al tener menos energía, definitivamente soy menos productivo. Por lo tanto, pues las consecuencias de eso pues se están viendo en la reducción de esa capacidad de producir eficientemente como normalmente lo hacen las empresas. Quisiera insistirle, Luis Alberto, en el tema de los megavatios que libera el sector industrial por la reducción del 70% del aprovisionamiento para estas 7 industrias y por los cortes extendidos para los parques industriales de Guayaquil, Durán, Cuenca y Ambato. Usted decía hace un momento, debería ser lo suficiente, pero ¿cuánto es eso? Debería estar entre 480 y 520 megavatios aproximadamente, y entendamos que el déficit nos han anunciado que está alrededor de 500. Y digo alrededor porque comprenderá que esto depende mucho también de los caudales de los ríos que llegan a las centrales hidroeléctricas, y eso es un poco variable, pero la idea que ha planteado el gobierno es lograr la reducción en ese rango entre 480 y 520. Y a eso, y usted decía, y no hemos dejado de aportar con energía al Sistema Nacional Interconectado. ¿Cuánto está aportando el sector industrial directamente a la vena del Sistema Nacional? Eso es muy difícil de precisar porque hay quienes ya están registrados sus generadores, hay quienes no lo están todavía. Por lo tanto, saber cuánto se está aportando. Y tal vez la palabra sería cuánto se está liberando, porque en el momento que yo autogenero, no demando energía del sistema y esa energía la puede usar otra persona que no está en capacidad de autogenerar. Pero el gobierno manejó en un momento una cifra de entre 250 y 300 megavatios. ¿Esos son los valores? Usted recordará que al inicio de la crisis, un día jueves, le pidieron al sector industrial que redujera su consumo en más o menos 150 megavatios. En 24 horas la industria se había puesto de acuerdo para llegar a 200 megavatios de reducción. Pero esa reducción pues, fue un tema muy particular y eso fue al inicio de la crisis. Ese proceso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Entonces sí se estima que la industria en general debe estar autogenerando aproximadamente entre 250 y 280 megavatios. Entiendo. Ahora, usted hacía referencia a los 750 millones de dólares por la reducción o por la afectación en la productividad del sector industrial hasta el mes de septiembre, pero los apagones continuaron en octubre, en noviembre y en diciembre, al menos para el sector industrial la situación no ha variado demasiado. ¿Podrían tranquilamente superar los 1.000 millones de dólares de contracción en este año? Nosotros estimamos que las pérdidas por hora de corte está en 2.4 millones de dólares. Eso habría que extrapolarlo, ¿no es cierto?, a lo que se viene hacia adelante. Y a nosotros nos gusta usar las cifras oficiales para que mañana no se diga que estamos exagerando sobre el impacto. Entonces las cifras son las oficiales, por lo tanto es lo que nosotros utilizamos. Definitivamente va a haber un impacto para muchos sectores de la industria. La Navidad es una época muy importante. Estamos hablando de la industria del juguete, estamos hablando de industria textil, estamos hablando de una serie de industrias. La de la construcción sí viene reducida en algo, pero sin lugar a dudas lo poco que estaba generando se va a sentir afectado por el apagón que se le están haciendo a estas grandes industrias proveedoras del sector de la construcción. Decía usted también, estamos haciendo todo lo posible para afectar en la menor medida que se pueda al empleo. ¿Tienen valores de ese impacto? Las cifras oficiales muestran que se ha reducido el empleo pleno en 1% y se ha incrementado en la misma proporción el empleo no adecuado. En el sector industrial, que es el mayor empleador, es el que definitivamente tiene la mayor afectación. Pero aquí tenemos que entender algo súper importante, Lenin, y es el sentido de que cuánto le cuesta a una industria contratar a una persona y ponerla en la línea de producción. Todo el proceso de selección que normalmente hacen las empresas en la industria resulta ser un poco más complejo y costoso. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarle todas las normas de seguridad industrial de salud ocupacional. Tengo que habilitarlo para las buenas prácticas de manufactura y certificarlo como tal. Tengo que enseñarles las normas de producción de la industria en particular en la que voy a trabajar. Todo eso es un proceso de inducción bastante largo y costoso. Entonces, al empresario industrial le interesa mucho preservar esos puestos para que esa persona entre a producir y esté en su máxima capacidad y productividad, toma un tiempo y esa curva de aprendizaje no la quiere desperdiciar. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho, todas las inversiones alrededor de
cómo sostener la producción, han estado pensados justamente en preservar esos puestos de trabajo que son tan importantes. Hoy, 18 de diciembre, ¿tiene el sector industrial la certeza de que el apagón para este sector pues se termine el 31 de diciembre o eso es apenas una expectativa? Lenin, hay personas que creen en los Reyes Magos, en Papá Noel. Nosotros tenemos la esperanza de que el 6 de enero, pues, los Reyes Magos no vengan con oro, incienso y mirra, sino que vengan con energía para todos los ecuatorianos. Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.